Auspicia el siguiente programa Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y de Cabotaje Marítimo. Bolívar 430, piso 5, Capital Federal. Teléfono 4342-3505. Asociación Mutual del Personal de la Administración Federal de Ingresos Públicos y de la Administración Pública. Presidente Perón 2335, primero B, Capital Federal. Teléfono 5272-5673. Imeco Sociedad Anónima, calle 178, número 2054, José León Suárez. Teléfono 4729-1110. Asistenciaexclusiva.com. Cuidadoras, auxiliares y enfermeras a domicilio para adultos mayores las 24 horas. Buenos Aires, Mar del Plata. Llámenos al 0810-888-8778. Centro de Día Sin Límites. Cerveti 359, Monte Grande. Teléfono 4281-3902. Clínica Privada de Salud Mental El Chalet. España 294, El Talar. Teléfonos 4726-9321 y 4726-8574. Unión Trabajadores Carga y Descarga de la República Argentina. Obra social del personal de carga y descarga de la República Argentina. Cochabamba 1635, Capital Federal. Teléfono 4305-5095. Sanatorio Argentino. Internaciones, mutuales, obras sociales, prepagas, todas las especialidades, cirugía y prácticas de alta complejidad. Sanatorio Argentino, calle 56, número 874, La Plata. Teléfono 0221-412-9500. Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión del programa Talento Empresario. Estuvimos en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo, una institución ya conocida por ustedes, donde hemos estado hablando con el capitán Julio González Insfrán, quien nos ha dado un panorama que, en comparación al panorama anterior que habíamos tenido en la entrevista anterior, es totalmente distinto. Realmente tenemos una perspectiva muy positiva, se ha abierto el diálogo, se ha logrado un montón de cosas que ahora vamos a conocer en detalle y realmente se podría decir que estamos comenzando a tomar conciencia de la importancia que tiene la hidrovía y la parte fluvial en el transporte de cargas. Tanto es así que estamos camino a recuperar la flota argentina, que en su momento fue una flota líder en Latinoamérica, que realmente había quedado vacía, pero hoy, de la mano del capitán Julio González Insfrán y su equipo, y el diálogo que se ha abierto, estamos camino a volver a ser potencia en ese área. Volvemos a estar en el Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Vamos a hablar con su secretario general, el capitán Julio González Insfrán. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Te agradezco que nos recibas aquí en el gremio. Estuvimos hace un tiempo atrás, más o menos 1 o 2 años, con una entrevista que me parece totalmente diferente a la que vamos a tener hoy. Vamos a hablar un poco primero del panorama, vamos a hacer un raconto de lo que fue este último tiempo para después entrar en lo que es la actualidad. En un pasado el gremio no estaba en un buen momento, que hoy esto ha cambiado. Comentanos un poco, Julio, este cambio. Bueno, nosotros venimos de un pasado de lucha y pelea para que el gobierno nacional tome medidas sobre las maderas mercantes que estaba desapareciendo. Perdón, nosotros hemos perdido mucho es un fuente de gremio trabajo. que siempre está en constante lucha y pelea, ¿no? Que es un gremio que realmente trabaja por los trabajadores y que siempre va para adelante, que esto lo hemos podido ver a lo largo de la... Nosotros en el proceso histórico que tenemos, por ejemplo, hemos hecho muchas movilizaciones y una de las más importantes fue sobre el ministro Kicillof, cuando más de 500, 600 compañeros fueron a pedirle que tome carta en el asunto del desarrollo de la marina mercante, que había pasado bajo su área por decisión del gobierno anterior. Antes estábamos bajo el área de Randazzo,
con el Ministerio de Transportes, y pasamos un buen día sin saberlo todo, porque pasamos todo al Ministerio de Economía. Bueno, entonces fuimos a reclamar y a empezar de vuelta la pelea en el Ministerio de Economía. Y no hemos tenido ningún tipo de solución. Que esto fue un retroceso en su momento en toda la pelea. Claro, habíamos llegado a un punto y tuvimos que retroceder en ese cambio. Claro, fuimos para atrás, porque habíamos logrado que en el Ministerio de Transporte nos escuchen un poco. Realmente fue una experiencia muy, muy fea, porque nos recibían personas que no tenían ni idea del sector. Teníamos que estar explicándole, comenzando todo de vuelta, de qué se trataba la marina mercante, qué es lo que era un barco. Bueno, fue un desastre. Y realmente, mientras tanto, la crisis se iba llevando a los barcos. Nosotros hemos perdido los puestos de trabajo. Claro, y los puestos de trabajo. En ese periodo hemos perdido como 70 buques nosotros, en la parte fluvial. Ya habíamos perdido la flota de mar prácticamente. Hoy la situación empezó a cambiar. Durante ese periodo, que nosotros retrocedimos muchísimo, las flotas de la región, por ejemplo la paraguaya, la boliviana, inclusive la uruguaya, crecieron muchísimo. Hoy, nosotros, si hacemos un balance, ¿qué tenemos? En la flota argentina, en la hidrovía, tendremos 2 o 3 empujes, remolcadores de empuje y algunos cientos de barcazas. En la flota paraguaya, por ejemplo, tenemos 144 buques convencionales, containeros, que nosotros los argentinos no tenemos ni un containero fluvial. Ellos tienen 144 buques fluviales y además tiene 270 remolcadores de empuje de potencia y 4.500 barcazas. Claro. Entonces, estamos hablando de una flota de otra magnitud. De otra magnitud. Y un país con un cuarto de las posibilidades que tenemos aquí. Exactamente, una economía que es el cuarto de la economía argentina. Y el otro problema, que nosotros esto lo denunciamos, salimos por todos lados hablando de este problema, he hecho conferencias, he tratado de crear conciencia en la sociedad de lo que significa la marina mercante para el país. Nosotros perdemos 5.000 a 6.000 millones de dólares por año en concepto de fletes. Fletes que no cobramos y fletes que pagamos. Para ser gráfico en el ejemplo, yo le vendo la soja al chino. El chino viene a buscar la soja al puerto de Buenos Aires y yo tengo que pagar ese flete. Por ejemplo, yo vendo productos cuero a Italia. Los italianos vienen a buscar el cuero a Buenos Aires y yo tengo que pagar ese flete. Claro. O sea, flete que no cobro y que además pago. Bueno, lo mismo pasa cuando un barco petrolero, por ejemplo, que tiene que hacer una distribución de cabotaje y le dan un waiver. Hay funcionarios que dicen es más barato. No es más barato, porque el barco extranjero, en primer lugar, no tributa el 40% que tributa un barco argentino. Ese tributo no entra por ese flete en la bandera en Argentina. Pero además tengo que pagar el flete a la bandera extranjera. Es decir, además me significa fuga de divisa. Y nosotros encima nos quedamos con los desocupados. Por eso nosotros nos oponemos a los waivers en general. Bueno, esa era una lucha que venía. La verdad es que ahora empezó a cambiar las cosas, objetivamente. Hoy en día, si bien tenemos varios puntos sobre los cuales trabajar, la perspectiva y el oído que hay por parte del Estado y de las partes empresariales es distinto, ¿verdad? Bueno, sí. En primer lugar, lo tengo que decir, tenemos un gobierno que es permeable a nuestro reclamo y que de alguna forma nos atiende si nos da lugar, y de hecho estamos pasando a los hechos concretos. Como por ejemplo de los hechos concretos, cuando hablamos de hechos concretos podemos hablar de las dragas, que me comentaba fuera de cámara. Bueno, un sector, por ejemplo, que estuvo siempre muy abandonado, que está totalmente destruido, que es el sector de dragado y balizamiento. Esta administración tomó una de las dragas que estaba destruida, lo puso en Tandanor, lo están haciendo, lo puso en dique seco para su reparación. En realidad nadie creíamos de que lo iba a hacer, había mucho pesimismo. Y hoy vemos con agradable sorpresa que la draga Córdoba está siendo terminada en el astillero, ha cambiado completamente. Si usted ve la foto del antes y el después, no lo puede creer. También sabemos que están convocando a talleres para iniciar reparaciones en otras áreas, en otros sectores flotantes. Es decir, hay todo un proceso de recuperación de material por parte de esa administración. Pero además,
hemos sufrido hace unos meses atrás la incorporación de 13 remolcadores de puerto. En realidad son 15 porque hay 2 más que son de otra firma de remolcadores de puerto que con bandera argentina que tripulamos nosotros. No hay en estos últimos 12 años no hay un antecedente de semejante cantidad de buques incorporándose a la bandera. Tenemos perspectiva de que vamos a empezar a incorporar empujes en la hidrovía. Hay empresas que están interesadas en el desarrollo como viene, y pensamos que es muy probable que terminemos el año con 2 o 3 empujes argentinos ya otra vez trabajando en la hidrovía y empezar a equilibrar esta asimetría enorme que tenemos con los países de la región. Bien. Pero ¿por qué es posible todo esto? Primero porque nosotros hemos empujado permanentemente las soluciones de fondo a los problemas y tenemos un gobierno que nos escucha. El gobierno ha tomado cartas con nosotros y ha creado una comisión tripartita que hace 2 meses que venimos discutiendo todos los problemas de la bandera. Esta comisión está integrada por armadores, está integrada por trabajadores y está integrada por funcionarios del gobierno. Y otra de las cosas que hablábamos siempre era que era necesaria una ley de marina mercante, que es responsabilidad de diputados y senadores y del propio Ejecutivo implementarla. Bueno, hoy lo tengo que decir con todo el orgullo que hemos logrado que tanto en diputados como en senadores, en especial a través de la decisión de el compañero Pichetto, conjuntamente con el senador Espínola, Camao de Corrientes, y el senador Pino Solana, estamos impulsando una ley en el Senado que de alguna manera es el mismo proceso que estamos viviendo en la Cámara de Diputados. Y es probable que esta ley, antes de fin de año, ya tenga media sanción del Senado, lo que es muy importante, porque es la ley de marina mercante, la viga maestra sobre la cual tenemos que construir las distintas medidas para poder desarrollar la flota. Nosotros hace 2 años que venimos peleando por una ley. La Comisión de Intereses Marítimos comenzó ahora en la Cámara de Diputados a hacer reuniones y tratar de impulsar también estos proyectos, pero ahora también se suma al Senado. Hubo una reunión entre el vicepresidente de la Comisión de Intereses Marítimos, que es el diputado Martínez Campos, y el senador Camao, que para conciliar y coordinar esta gestión, es decir, todo el sector legislativo está en marcha con una ley de marina mercante. Hay una toma de conciencia muy fuerte y muy importante. Bien. Y a eso tenemos que sumarle que hay un ejecutivo que está atento a esto. Está activo y yo tengo entendido que ya se reunieron con los senadores buscándole aportes a la ley y soluciones a los distintos problemas que se van presentando para que tengamos la mejor ley. Esto es muy positivo para nosotros. Y ahí es donde avanzamos. En primer lugar, que no tenemos una ley que regule la actividad. En segundo lugar, ¿qué contenido debe tener esta ley? El primer contenido es eliminar la presión fiscal. No puede ser que hoy el barco argentino pague un 58% más caro el gasoil que lo que pagan los países de la región, en Paraguay, en Brasil, o en Bolivia, o en Uruguay. Hoy le conviene al barco argentino cargar en los países extranjeros. Exacto. Porque es más barato el gasoil, no puede ser eso. Y el otro problema es que no puede ser, por ejemplo, que los países de la región tengan una presión impositiva del 10%, como pasa en Paraguay, que el impuesto a la ganancia es el 10%, y en Argentina haya un 35%. Esos son todos costos que se vuelcan después al costo del flete. ¿Y cuál es entonces el problema? Que cuando sumamos todas esas asimetrías en los costos operativos de la región, le ponemos la bandera argentina y el armador se queda fuera de mercado a la hora de cotizar el flete. Por eso no tenemos barco. Y encima tenemos una norma restrictiva donde se prohíbe el charteo o el alquiler de empujes. Por ejemplo, la Argentina no está, por ley no puede traerlo. Entonces, claro, tenemos atada la mano para tener aunque sea una flota alquilada. Claro. Bueno, esas cosas se están modificando hoy. Entonces, esta ley que se está discutiendo se modifica los impuestos y genera una ventaja fiscal importantísima a los armadores que incorporan buques de fabricación nacional o que incorporan buques a la bandera.
sin afectar el costo y sin afectar la ganancia de los trabajadores. No, claro, lo importante de esto es de que la inversión es rentable y nosotros más o menos tenemos los sueldos internacionales hoy. No es que estamos muy desfasados ni existe alguna cuestión de ese tipo. Quizás nosotros, como la posición política nuestra, ¿cuál es? Si vienen barcos nuevos a Argentina y se incorporan más barcos, y nosotros podemos aportar el poquito o mucho que falte para ser competitivos. Porque, ¿de qué nos sirve a nosotros tener los mejores convenios colectivos de trabajo con elevados sueldos si no tenemos barcos? Exacto. Es decir, si nosotros no modificamos esta regla, la verdad que vamos a ser cada vez un club más chiquito, donde cada vez va a trabajar menos gente, y el negocio se lo va a llevar los países de la región. Y hay... Como venía pasando. Como venía pasando, hay 20 millones de toneladas que transportar. Si nosotros simplemente decidimos transportar un 30% de esa carga, yo necesito por lo menos 100 remolcadores de transporte en el río. Yo quiero 20. Claro. Es decir, tengo que crear las condiciones para que vengan esos 20. Nosotros tenemos que ser competitivos. Se ha logrado un consenso, que esto lo mencionaste hace unos minutos atrás, que es la famosa comisión tripartita, Sí. donde están trabajando sobre los puntos principales que hoy hacen que la flota argentina no sea competitiva, que no tengamos buques argentinos, que cuidan el trabajo y que cuidan el costo operativo para las empresas también. Exactamente. Por ejemplo, para leerte un párrafo del documento de consenso, dice que como premisa fundamental del trabajo de la Comisión se propuso la reducción de los costos que permita el aumento de la competitividad de la bandera argentina, recuperando carga, aumentando la participación de nuestro barco y protegiendo y acrecentando el trabajo argentino en los distintos tráficos, el cabotaje nacional, la hidrovía y el bilateral con Brasil e internacional. Entonces hemos llegado a tener conclusiones generales y conclusiones particulares. Quiero resaltar que uno de los principales acuerdos que hemos logrado con respecto a los trabajadores habla del impuesto a las ganancias de los trabajadores, que dice: promover ante los órganos competentes que el cálculo de dicho impuesto se realice exclusivamente sobre el sueldo básico, no contemplándose otros rubros que integren la remuneración. Hoy a nosotros el impuesto a la ganancia nos cobra sobre el franco y sobre el día laboral, o sea, nos cobra 2 veces. Yo genero franco por el día trabajado, pago el impuesto a ganancia por el día trabajado y pago el impuesto a la ganancia por el franco. Y todo aquello que integre mi sueldo, ya sea viáticos, o ya sea hora extra, también está dentro del impuesto a la ganancia. Entonces, cuando más trabajo, más pago. En realidad, el concepto tiene que ser que el esfuerzo mío tiene que ser para mi beneficio, no para el beneficio del Estado. Yo tendría que pagar impuestos sobre, por eso acordamos, sobre el sueldo básico, para decir que uno no paga impuestos. Nosotros no es que no queremos pagar impuestos. Lo que no queremos es pagar impuestos al trabajo. Este es un concepto importante que hemos logrado introducir y que el gobierno lo aceptó de alguna manera. Que lo importante también de esto es que eso que no se pagaría de impuestos, se pagan impuestos sobre el básico. Y lo que no se pagaría de impuestos vuelve a mano del trabajador. Pero claro, sería un incremento en el sueldo neto del trabajador. Claro, porque el salario sigue siendo el mismo. Exacto. Bueno, hemos acordado también otro tipo de costos que entendieron, por ejemplo, los costos de trámite en la prefectura, el tema de la aduana. Hay un tema que no es por ahí muy conocido, pero por ejemplo, si yo tengo que sacar un contenedor del Chaco para exportación, forzosamente tiene que pasar ese contenedor por la aduana de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque no se reconoce la aduana de origen. ¿Y qué consecuencia trae eso? Que el productor no cobra hasta que el barco no sea embarcado en el tráfico internacional. ¿Y esto a quién beneficia? A los paraguayos. Porque el paraguayo, como bandera internacional, entra al puerto de Corrientes con un waiver, carga el contenedor y prácticamente está cargando la exportación. Entonces, el productor prefiere que su carga salga en un barco paraguayo para poder cobrar más rápido
la renta que le pagan por las exportaciones, la carta de crédito. Es decir, lo lógico sería que se reconozca el puerto de origen. Claro. Bueno, hemos logrado que esto también sea un compromiso entre el gobierno, los armadores y nosotros. Es decir, este acuerdo de consenso, hay cosas que van a tener que salir por decreto, otras que van a tener que salir por resolución y otras que van a tener que salir por ley. Bueno, muy bien, y ahí entramos en otro paso importante que dimos nosotros hasta ahora. Hemos logrado, como decía hoy, de que senadores y diputados y el Ejecutivo empiecen a trabajar en una ley de marina mercante que estamos impulsando nosotros. Hemos acordado con todos los sindicatos, los muchachos de astilleros, los demás gremios marítimos, para impulsar en forma común un proyecto de ley que nos contenga todo. Por eso hemos logrado que tanto diputados como senadores discutan fundamentalmente dos proyectos de ley, uno de astilleros y otro de flota, que son dos leyes que deben ser complementarias pero no superpuestas una a la otra. Exacto. Y hemos logrado una unidad de criterio para avanzar, y hemos logrado que los senadores y los diputados entiendan el problema, y hoy está en marcha en el Senado de la Nación una discusión muy fuerte que es probable que para las próximas sesiones ya tengamos media sanción de esta ley, que están trabajando en eso. El objetivo es lograr, si es posible este año, tener ya una media sanción de una ley de marina mercante, que es un paso importante porque, como digo yo, la ley de marina mercante es la viga maestra sobre el cual vamos a reconstruir la flota. Todos estos acuerdos que hemos logrado, seguramente parte de eso se va a volcar a estas leyes. Julio, por último, perspectiva de lo que se viene, del futuro, si bien por lo que están trabajando me parece que la perspectiva es totalmente positiva y que estamos encaminados a la recomposición de la bandera argentina, de la flota argentina. Quiero que me digas vos tu perspectiva y qué es lo que va a pasar en el 2017, qué es lo que te parece que va a ocurrir. Bueno, evidentemente tanto dirigentes sindicales como dirigentes políticos hoy tienen una gran responsabilidad para cambiar la Argentina y ponerla de vuelta en el camino del desarrollo y del crecimiento. Se han tomado a partir del cambio de gobierno medidas en la parte macroeconómica que quizás para muchos no sean las más felices, pero son todas necesarias. Nosotros no podemos de ninguna manera seguir pagando el costo de la energía una cuarta parte. Eso alguien lo tiene que pagar. Es decir, lamentablemente es un proceso que el político hoy tiene la responsabilidad de ir poco a poco sin generar demasiada problemas sociales, de ir corrigiendo. Es absolutamente necesario tener una CGT que se siente a hablar en nombre de los trabajadores. Si bien es cierto, tiene que acompañar determinada decisión de desarrollo, crecimiento y de soluciones, tampoco puede perder de vista que representa a la fuerza del trabajo. Ahora, también es cierto que en esta crisis que estamos viviendo, no podemos tener una CGT que solamente representan a los que trabajan, porque ¿qué pasa con los desocupados? ¿Qué pasa con aquellos que fueron expulsados del modelo y que hoy se nuclean en las asociaciones sociales? Bueno, también deben ser contenidos. Por eso yo estoy de acuerdo en la gestión de la CGT. Y fíjate que ahora, por ejemplo, después de determinadas negociaciones, de un proceso de tira y afloje, estuve leyendo los diarios que se ha llegado a un acuerdo básico con el gobierno. Bueno, tenemos que tener también un gobierno que reciba a los trabajadores y que acepte la discusión y que acepte el debate y que acepte la oposición cuando las cosas van mal, que seamos equilibrados en ese sentido. Eso se está logrando. Mientras tanto, el campo va a ser el principal tractor de la economía argentina, otra vez como históricamente fue. Yo recuerdo que había ministros que decían que los problemas argentinos se arreglaban con una buena lluvia. Bueno, yo creo que el campo va a traccionar el crecimiento. Ahora, tenemos que tener claro que si nosotros no transformamos a la Argentina en un país industrial, donde elaboremos la materia prima y exportemos elementos con valor agregado, tampoco vamos a solucionar la crisis y vamos a volver a hacer el famoso ciclo que se vaya agotando el modelo agroexportador y otra vez de vuelta tenemos que volver a empezar. Yo creo que en esta etapa que estamos desarrollando, en el 2017 se tiene que consolidar un modelo productivo
Tiene que haber un modelo productivo con un país que garantice justicia, que controle la corrupción y que de alguna manera contenga a todos los ciudadanos en esa acción de querer desarrollarse dentro de su país. Que no sea como los modelos anteriores que expulsábamos a los jóvenes para que vayan a trabajar en Europa, en España. ¿Te acordás las colas que hacían? Porque se iban todos afuera. Bueno, nosotros tenemos que volver a integrarnos como un país productivo. Necesitamos desarrollar los astilleros, tenemos que volver a fabricar los barcos como fabricábamos antes. Nosotros necesitamos volver a tener la industria aeronáutica, como fabricábamos en una época los aviones de combate nuestros. Tenemos que volver otra vez de vuelta a producir con la mano de obra argentina, que es muy preparada y muy capaz. Tenemos que modernizarnos seguramente y incorporar tecnología de producción. Estamos trabajando en esas cosas, Estamos trabajando en eso. Capitán Julio González Infran, secretario general del Centro de Patrones y Oficiales Fluviales de Pesca y Cabotaje Marítimo. Te quiero agradecer la entrevista en primer término y quiero agradecer el granito de arena, quiero agradecer este sindicalismo colaborativo que entiende la situación de un país que hoy está en crisis, que está camino a estabilizarse y que por sobre todas las cosas siguen cuidando los derechos de los trabajadores, que son una de las fuerzas fundamentales para sacar el país adelante, ¿no? La fuerza del trabajo. Y también destacar este consenso que se ha generado, este crecimiento dentro del sector a través de esta comisión tripartita. Esperemos que así sean todos los sectores en todas las áreas y que realmente, como vos decís, en el 2017 podamos ver un país en marcha y con las posibilidades que tiene Argentina, ¿no? De ser una potencia realmente en la parte agrícola y en la parte de exportación de alimentos. Vuelvo a agradecerte, Julio. Vamos a encontrarnos nuevamente en una próxima entrevista para ver todo esto que hablamos hoy cumplido, como ha pasado en la entrevista anterior, que hemos hablado de un mal momento y hoy realmente lo que vos decías se hizo realidad. Esperemos que sea realidad esto que acabas de decir al final. Bueno, te agradezco mucho y bueno, saludos a todos los televidentes y quiero que los compañeros afiliados que nos están viendo tengan claro de que estamos trabajando con el corazón para la causa de recuperar la bandera argentina en el río y en el mar. Muchas gracias. Muy bien, Julio, gracias. Volvemos al estudio.